Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este estudio. El día de hoy quiero estar desarrollando acerca del tema de la idolatría. Y permitamos que la palabra de Dios sea quien nos hable. Que sea la palabra de Dios quien nos guíe a toda verdad. Porque la misma Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sean bienvenidos. Padre, bendito es su nombre. Que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé conocimiento, me dé la capacidad de entender y exponer su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un tema un tanto delicado, porque al traer este tipo de estudios nos genera enemigos, nos genera el insulto de muchas personas y esa es la razón del por qué muchos evangelistas, predicadores, pastores y maestros no profundizan y no quieren tocar el tema para no tener problemas con las personas, para no tener enemigos. Pero la palabra de Dios me demanda que yo debo de predicar la verdad, debo de enseñar la verdad. Entonces vamos a entrar en profundidad acerca de este tema. Y tenemos que ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 5. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en el libro de Éxodo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y en primer lugar le da la orden que no debe de tener dioses ajenos, que no debe de tener a nadie más aparte de Dios. Esto es interesante. Su gloria no lo comparte con nadie. Él es exclusivo. Y la adoración, la alabanza, el culto del ser humano únicamente debe de ser dirigido a Dios, creador de los cielos y de la tierra, y se lo dejó bien en claro a Moisés cuando le dio los 10 mandamientos. Algo importante que entender de los 10 mandamientos. Tenemos que aprender y saber diferenciar cuando Dios está hablando en sentido espiritual y cuando comienza a hablar en sentido terrenal. Y es aquí donde muchos líderes religiosos, maestros de la Biblia, se confunden y no saben separar lo espiritual de lo material. Entonces, en primer lugar, Dios le está encargando a Moisés en el área espiritual, netamente en el área de la adoración. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, hay algunos argumentos que hoy lo vamos a tocar. Por ejemplo, las personas o los líderes religiosos que abogan a favor de las imágenes, abogan a favor de las esculturas y dicen: nosotros nunca hemos dicho que tal imagen es Dios. Nunca hemos dicho que tal escultura es Dios. Solo es una representación de un santo, solo es la representación de alguien importante en nuestra fe. Entonces, dicen ellos, si hacerse imagen es pecado, quiere decir que tener la fotografía de la abuela que ya falleció, tener la fotografía de papá que ya falleció, es pecado porque no podemos tener ninguna imagen. Incluso
quememos todos los billetes, agarremos todo el dinero y quemémoslo porque ahí está la imagen. Cada país tiene imprimido la imagen de un personaje importante en sus billetes. Entonces, las personas que abogan por las imágenes, abogan por las esculturas, dicen, quememos entonces todas las fotografías que tenemos en casa, quememos todos los billetes. No nos confundamos y no tergiversemos las cosas. Cuando Dios está hablando de que no te harás imagen, que no te harás escultura, no te inclinarás a ellas, está hablando netamente en el sentido espiritual. Está hablando exclusivamente en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a nuestro culto, a nuestra alabanza. Usted puede tener la fotografía de un ser querido y no es ningún pecado. Usted puede tener el cuadro de una fotografía de alguien importante en su vida, lo puede tener en su casa. Eso no es ningún pecado, pero el honrarlos en el sentido espiritual, que usted comience a pedirle favores, que usted comience a elevar plegarias a los santos o a las imágenes, ahí es donde entra lo prohibido. Cuando usted le comienza a orar a una imagen, cuando usted comienza a venerar a una imagen netamente en el sentido espiritual, es ahí cuando Dios lo reprende. Es ahí cuando Dios lo prohíbe, netamente en el sentido espiritual. Espero haberme dar a entender. Espero que usted haya comprendido. En los 10 mandamientos ya comienza los otros mandamientos donde dice, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio con tu hermano, etcétera, etcétera. Ya es en sentido material, en sentido terrenal. Pero en primer lugar habla del sentido espiritual, que no podemos tener ninguna escultura, no podemos tener ninguna imagen, totalmente prohibido. Determinantemente prohibido que nosotros tengamos una representación. Muy bien, ¿qué es la idolatría? Según el diccionario, es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Eso es la idolatría. Entonces, muchos dicen, bueno, predican y enseñan que nunca hemos dicho que tal ídolo, nunca hemos dicho que tal escultura es Dios, pero sí lo están honrando, pero sí lo están venerando. ¿Y qué es la veneración? Es un amor excesivo, una admiración excesiva hacia algo o alguien. Pero en la Biblia, yo no encuentro en ningún pasaje en la Biblia que el pueblo de Israel haya hecho una imagen o una escultura de Moisés, un personaje sin precedentes, un personaje que marcó la historia de los israelitas. No encontramos en ningún versículo de la Biblia que los israelitas hayan venerado la imagen de Moisés, hayan hecho un ídolo de Moisés y lo comenzaron a venerar o a darle incienso o a rendirle culto. No encontramos en ninguna parte de la Biblia que los israelitas le hayan hecho una imagen o una escultura al rey David, el rey más importante que ha tenido el pueblo de Israel. Vayamos al Nuevo Testamento. No encontramos ningún registro bíblico que los apóstoles le hayan hecho una escultura o una imagen a nuestro Señor Jesucristo. No encontramos ningún versículo. Si usted lo tiene, por favor de enviármelo, por favor de escribírmelo, y quizás yo me he confundido. Quizás me falta más estudio porque no lo encuentro. No encontramos en la Biblia que los apóstoles le hayan hecho una escultura o una imagen a Esteban, uno de los mártires del Evangelio.
No encontramos nada. En ninguna parte de la Biblia encontramos que los apóstoles hayan enseñado que hay que rendirle culto a los personajes importantes, que hay que hacer escultura, que hay que hacer imagen de los personajes importantes de la Biblia. No encontramos tal cosa en ninguna parte de la Biblia. Muy bien, hay algunos argumentos importantes y hoy vamos a considerar estos argumentos. En el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 18, Dios le manda a Moisés. Esto es muy interesante. No fue idea de Moisés, sino Dios le da una orden y le dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dios le da una orden a Moisés que elaborase 2 querubines para que formasen parte de el arca del pacto. ¿Y qué significa el arca del pacto o qué representa? Representa la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Pero esto fue un mandato de Dios. Recordemos que Dios es soberano. Y es aquí nuevamente cuando miles de personas no logran entender la soberanía de Dios. Él hace y manda lo que le parece correcto. Si a nosotros nos ha prohibido hacer imagen, elaborar escultura, es porque es prohibido. Y si Él manda a Moisés que hiciese 2 querubines, porque Él está mandando. No fue idea de Moisés. Por ejemplo, Dios dice en su palabra: no matarás. Pero sin embargo le dice a Saúl: ve y extermina a todo Amalec, desde el más grande hasta el más pequeño. Él es soberano. Entonces, ¿se contradice Dios? De ninguna manera. La soberanía de Dios es incuestionable. Nosotros, los seres humanos, no somos nadie para cuestionar la soberanía de Dios. Entonces le da una orden a Moisés que él elaborase 2 querubines. Ahora le pregunto, ¿que acaso Dios le habló a usted para que elaborase una imagen? ¿Que acaso Dios le habló a usted que elaborase una escultura de alguien? Póngale el nombre que quiera. No, claro que no. Esto es invento y tradición del hombre. Invento de la religión. Algo importante, cuando nosotros estudiamos detenidamente la palabra de Dios y no encontramos ningún registro de la Biblia que Moisés haya mandado al pueblo de Israel que se postrase delante del arca del pacto. No encontramos en ningún registro de la Biblia que Moisés haya mandado al pueblo de Israel para hacerle procesión al arca del pacto. Nunca encontramos eso, que en algún cierto tiempo el pueblo de Israel hiciese marcha, hiciese culto al arca del pacto, como lo vemos el día de hoy. Desgraciadamente, millones de personas en el mundo le rinde culto a una imagen, le rinde culto a una escultura, lo sacan a una procesión por las calles, por las avenidas, con el pretexto de que no es pecado, porque Dios mismo envió a Moisés a que hiciese escultura de 2 querubines. Pero nunca encontramos que el pueblo de Israel haya venerado o haya honrado o le haya quemado incienso al arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel, pero en ningún momento les mandó que lo honrasen o que se inclinasen a ella. Muy bien, en 2 Crónicas capítulo 3 versículo 10 también se narra que el rey Salomón, cuando construyó el templo majestuoso, y también él elaboró 2 querubines. Pero también nunca vemos que el pueblo de Israel le haya rendido culto a las imágenes.
Nunca encontramos en la Biblia que el pueblo de Israel le haya rendido culto a los querubines. También podría abordar el tema de la serpiente de bronce, pero por el tiempo, eso es otro tema. Y por supuesto, lo voy a traer más adelante. La serpiente de bronce que Dios también le manda a Moisés que elaborase. Muy bien. Las alabanzas y el culto solo son a Dios y a nadie más. En el libro de Isaías capítulo 42 versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Clarísimo. Las alabanzas no se le pueden dar a las esculturas. Usted me dirá, pero nosotros no alabamos a las imágenes. ¿Que no? Por supuesto que sí. Seamos honestos y seamos sinceros. Claro, hasta le han escrito cantos, les han escrito coros, les han escrito alabanzas y les cantan abiertamente a las esculturas, les cantan abiertamente a las imágenes. Entonces dice Isaías: y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Aquí viene algo interesante. En el libro de Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Claramente la Biblia dice: ¿a qué me haréis semejante? Y hay una tremenda confusión con esta imagen. Esto es interesante. ¿Cómo confunden las cosas? Confunden nazareo con nazareno. ¿De dónde se saca esta imagen? ¿Por qué siempre se ha hecho creer a las personas que esta es la imagen de Cristo? Hace 2000 años no habían cámaras. ¿Cómo podemos afirmar que esta es la imagen de Cristo? Es un invento. Alguien lo habrá inventado. ¿Por qué el cabello largo? Bueno, los que inventaron esta imagen han dejado en evidencia su gran confusión de las cosas. Una cosa es ser nazareo y una cosa es ser nazareno. Por ejemplo, Jesús fue nazareno porque él fue de Nazaret. El lugar de origen de Jesús fue Nazaret. Pero muchos confunden nazareno con nazareo. El nazareo, ¿cuáles eran los votos del nazareo? Número 6:5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, los que inventaron la imagen de Jesús con el pelo largo, de aquí se agarran. Y ellos creen que Jesús tuvo votos de nazareo, pero en ninguno de los evangelios se nos enseña que Jesús haya hecho votos de nazareo para que dejase crecer el cabello. Aquí viene la gran confusión. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, hay suficiente base bíblica para creer que Jesús fue originario de Nazaret. Era su lugar de origen. Entonces, una cosa es ser de Nazaret y una cosa es ser nazareo. Aquí viene la gran confusión. Muchos creen que porque Jesús era nazareno, era nazareo, y no tiene nada que ver. Jesús era de Nazaret, por consiguiente era nazareno, pero no nazareo. Recordemos a Sansón. Sansón hizo votos de nazareato y por eso no dejaba cortar su cabello, sino lo dejó crecer, y ahí estaba el secreto de su fuerza. Entonces, ¿por qué le hacemos escultura? ¿Por qué se le hace imagen a Jesús cuando realmente nadie sabe cómo se miraba Jesús? Nadie sabe cómo era físicamente Jesús. Entonces, no sigamos engañando a la gente.
Pablo reprende la idolatría. En el libro de Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Primera de Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los apóstoles nunca abogaron en favor de la idolatría, todo lo contrario, lo reprendían, exhortaban al pueblo que debía de huir de la idolatría. Pablo estaba en Atenas y se dio cuenta que toda la ciudad estaba entregado en la idolatría, veneraban a cuanto ser existía. ¿Y que acaso no es lo que pasa en nuestros días? Millones de personas entregados a la idolatría. Cada persona pues se toma el personaje de su conveniencia, lo venera. En casa tiene una escultura, en casa tiene una imagen, le prende velas, le ora, le reza, le canta, le pide favores, le pide milagros, le pide sanidades, le pide bendición, le pide prosperidad. Estamos viviendo exactamente como el pueblo de Atenas. Dice que Pablo enardecía su espíritu al ver toda esa ciudad entregado a la idolatría. Y por eso le dice al pueblo de Corinto: amados míos, huid de la idolatría. Detrás de los ídolos hay demonios. ¿Qué cree usted? Veamos qué dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Claro que sí. Detrás de cada ídolo se mueve el diablo y los demonios. ¿Por qué razón? Bueno, si usted no sabía, aquel personaje que era el lucero de la mañana, que estaba allá en el cielo, que no era Satanás ni era el diablo, veamos claramente. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. ¿A quién le pertenece la alabanza? ¿A quién le pertenece la adoración? A Dios. Entonces, Satanás se pervirtió. Fue cuando perdió su lugar, queriendo el ser igual a Dios. Él siempre ha deseado adoración, siempre ha deseado alabanza. Y como es tan astuto que abiertamente no se puede representar, porque nadie le rendiría culto, nadie lo adoraría, entonces se esconde detrás de los ídolos. Y lo ha hecho durante toda la existencia del hombre. Los filisteos, los egipcios, los amorreos, los eteos y todos los hombres de la historia han tenido ídolos: a Baal, a Moloc, a Astarot, a Acera. Y siempre el enemigo ha podido engañar al hombre para que se le rinda culto, para que se le rinda adoración. Entonces el diablo se esconde detrás de los ídolos. Los demonios se esconden detrás de los ídolos para que le den adoración. Mire, a mí me encanta Mateo 4:8. Y yo siempre digo, Satanás se quitó la careta de Satanás y dejó bien en claro que quiere adoración. Veamos, Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí Satanás dejó bien en claro su propósito. Al mismo Cristo, imagínese, al dueño de la alabanza, al dueño de la adoración, al dueño del culto le dice: ¿sabes qué? Adórame a mí. Dame adoración.
póstrate delante de mí. Ahí claramente Satanás quedó evidenciado que siempre ha querido adoración, siempre ha querido que el hombre se rinda ante él, que el hombre se postre ante él. Entonces, usa mecanismos, es astuto. La palabra me enseña que es maquinador y engaña a las personas y se esconde detrás de los ídolos, se esconde detrás de las esculturas, se esconde detrás de las imágenes. Cuidado con la idolatría, cuidado con venerar ídolos, cuidado con venerar imágenes. No es la voluntad de Dios. ¿Por qué yo traigo estos temas? Para que usted conozca la verdad, para que usted a través de la palabra llegue al conocimiento de la verdad y salga del engaño. Al traer estos temas, estoy consciente de los enemigos que me echo encima. Estoy consciente la cantidad de personas que me maldicen, que me dicen cosas. Pero ¿por qué lo traigo? Porque Dios condena rotundamente la idolatría. Todo teólogo, maestro, conocedor de la Biblia sabe perfectamente que la idolatría es pecado capital, que Dios de ninguna manera aprueba la idolatría. En el libro de Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es delicado la idolatría, no es algo sencillo. Nosotros no podemos decirle a las personas: está bien lo que están haciendo. No es pecado, la Biblia lo aprueba. Dios aprueba que usted forme una escultura, que usted forme una imagen de algún santo, de algún personaje. Claramente hemos visto en el libro de Éxodo: no te harás imagen de ninguna cosa de los que están arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No debes hacer, ni mucho menos te inclinarás a ellas, ni mucho menos las honrarás. Claramente y tajantemente Dios lo deja prohibido. Entonces, ¿cuál será el destino de las personas que persisten en practicar la idolatría? El infierno, la condenación. En el libro de Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios tiene un pueblo que todavía no ha llegado a la luz de la verdad, y puede ser que tú seas esa persona. ¿Y qué te dice Dios? Salid de ahí, pueblo mío. Sé que hay muchas personas que están buscando la verdad. Hay personas que quieren servir a Dios con todo el corazón y por eso visitan nuestras páginas. Y por eso están atentos a nuestras conferencias, a nuestras enseñanzas. Y espero que este estudio le haya quedado claro. Espero que este estudio lo haya entendido, que Dios de ninguna manera aprueba la idolatría, de ninguna manera aprueba venerar esculturas, inclinarse a esculturas, venerar imágenes. De ninguna manera Dios aprueba tal cosa. Sé que hay personas que están buscando la verdad. Sé que hay personas que quieren buscar y encontrar a Dios. Lo van a encontrar en su palabra. No me cansaré de decirlo. Lean la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Romanos 1:25 me da la respuesta y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Eso es justamente lo que vemos el día de hoy. En vez de honrar a Dios, en vez de darle alabanzas a Dios, están dando alabanza a las criaturas antes que al Creador. Todo santo, llámese como se llame, es criatura. Todo ser espiritual, ángel, arcángel, se llame como se llame, es creación. Y Dios dice que los hombres han cambiado las cosas y están dando culto a las criaturas antes que al Creador. El único digno de ser adorado, al único que debemos de postrarnos es a Cristo. Al único al que le tenemos que adorar y orar es a Cristo y a nadie más. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Solamente Cristo es digno de adoración. Solamente Cristo es digno de alabanza. Le pregunto el día de hoy, ¿en qué lugar tiene usted a Cristo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en su hogar? ¿En verdad Él es el todo? ¿En verdad Él está en primer lugar o está en segundo lugar? Le pregunto, querido amigo, yo respeto su doctrina, yo respeto sus principios religiosos, pero si decimos que tenemos la verdad, si decimos que vivimos conforme a los preceptos de Dios, le pregunto entonces, ¿quién es Cristo para usted? ¿Realmente Él es su Rey? ¿Él es su Redentor? ¿Él es su Salvador? ¿O lo tiene en segundo lugar? ¿O tiene a alguien más en primer lugar? Porque esa es la realidad, seamos honestos. Tienen a alguien más por encima de Cristo. Cristo en segundo lugar. Y están honrando más a alguien más. Están dándole culto más a alguien que a Cristo Jesús. Vuélvase a Dios. Busque a Jesús. Él es el único que puede dar vida eterna. ¿Quién murió en la cruz? Ningún santo. ¿Quién murió en la cruz? Ningún arcángel. ¿Quién murió en la cruz? Ningún mártir. El único que murió en la cruz fue Jesús. El único que nos puede dar vida eterna es Cristo. El apóstol Pedro lo dijo en el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cristo Jesús lo dejó bien claro. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único que nos lleva a la vida eterna es Cristo y su doctrina, que es el Evangelio. Si usted ha estudiado minuciosamente el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, el Apocalipsis, habrá notado que el Evangelio nació en el corazón de Dios. Y el Evangelio fue la doctrina que Cristo vino a fundamentar. ¿No le gustaría el día de hoy cambiar a cualquier ídolo, a cualquier imagen por Cristo Jesús? Y el día de hoy se convierta verdaderamente al único Rey y soberano, Cristo. Si así fuera la decisión que usted quiere tomar, solo repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. A partir de hoy te quiero honrar solo a ti, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Reconozco que he fallado. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Ha tomado la mejor decisión. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. En su ciudad, en su comunidad, en su país, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, que sea bautizado e instruido con la palabra de Dios.
Que Dios les bendiga. Bendiciones.